tal, queridos amigos, comadres y compadres? Bienvenidos a su canal una vez más. Para los que no me conocen, déjenme presentarme, los que son nuevos en el canal. Yo soy Gaby y soy una mexicana viviendo en Irlanda. En esta ocasión les traigo otro relato de la abuela irlandesa. Aunque claro que este relato no me lo contó la abuela irlandesa, pero de seguro que muchas abuelas irlandesas se lo saben. La única que no se lo sabía era yo. Este relato, déjenme por dónde empiezo. Les voy a comenzar por platicar que en mi video pasado fuimos al Silent Valley, que es uno de los paseos, caminatas más socorridos aquí del norte de Irlanda, y básicamente pues es un recorrido a través de las montañas, de las pocas montañas que existen aquí en Irlanda. Las montañas aquí en Irlanda realmente no son montañas como en Polonia, son ya colinas porque ya son muy antiguas y están muy erosionadas, así que realmente no tienen la gran empinación, ni elevación, ni nada. Claro que eso no les resta la belleza natural que tienen. Si quieren darse una idea de cuál es el panorama de la historia que les voy a platicar, en dónde sucedió, vayan aquí y ahí está el link hacia ese video. Yo sé que a algunos de ustedes no les gustan las historias de cosas que les dan miedo, así que les recomiendo que se vayan pues al video siguiente o al video pasado, porque este video se va a tratar de una historia que da mucho miedo. Yo no elegí la historia porque diera miedo, sino que simplemente llegó a mí. Si me llegan historias bonitas, claro que también se las voy a contar. ¿Por qué llegó a mí la historia? El sábado fuimos a esa caminata. Y entonces el siguiente lunes, después de ese sábado, yo estaba a punto de tener mi clase de violín. Así que yo estaba ahí esperando a que llegara alguien, nadie llegaba. Y ahí había unos libros y entonces yo estaba muy aburrida, así que empecé a ver los títulos, ya saben, a leer, a ver qué libros son estos. Y en eso vi uno que llamó mi atención. Básicamente el libro se llamaba Down Folk Tales. Down es el distrito en el que se encuentran esas montañas. Así que yo automáticamente dije, ¿qué? A ver, quiero ver. Agarré el libro, lo abro y donde lo abrí, así la primera página, que ni siquiera, fue al azar, no lo empecé a ver desde el principio, sino que ahí donde lo abrí, ese cuento decía el título algo así como El jefe diabólico. Entonces yo dije, no, ya, este libro es para nosotros. Lo voy a leer ahorita mismo, ya quiero ver de qué se trata. Empecé a leer lo del jefe diabólico y justo ni un párrafo había leído cuando ahí venía que eso había pasado en las montañas Mourne. Entonces dije, no, ya, esto se los tengo que contar a ustedes. Empecé a leer el libro y ahora les voy a contar esa historia traducida y corregida y aumentada. ¿Listos? Pues comenzamos. Este cuento se llama El jefe diabólico o El cacique diabólico, el cacique del demonio, algo así. Básicamente se llama The Demon's Chieftain, en inglés, así se llama. Como ya les platiqué, la riqueza cultural de ese sitio, de la región de Down, es muy vasta y muy rica. Hay muchas historias, tanto así que existe todo un libro de ellas. Y esta historia comienza así. En la región donde se elevan las montañas de Mourne, existe un valle muy extenso, muy profundo, que se extiende a lo largo de uno de los costados de una de las montañas. Es un paisaje árido, rocoso y un poco solitario. Se dice que este valle es inaccesible, tanto que se cree que lo más profundo del valle, lo más remoto, nunca ha sido tocado por pies humanos. Un riachuelo de aguas cristalinas atraviesa ese valle y desemboca en un gran lago que es muy profundo. Se dice que si llegas a tomar del agua de ese riachuelo, vas a sentir un escalofrío que te va a recorrer el cuerpo y te va a llegar hasta el alma, que está tan fría como el hielo. Pues yo así siento cada vez que tomo agua de la llave aquí en Irlanda, me da frío y me llega hasta el alma. Cerca de ese lago se eleva un montículo ancestral. No es un montículo de las hadas, es un montículo ancestral. Encima de ese montículo ancestral hay un anillo de piedra ancestral también, de la época neolítica. Y en medio de ese círculo de piedra hay un monumento neolítico. Una de esas umbrales o puertas o como bóvedas que hay aquí varias en Irlanda. Si quieren ver una, vayan aquí a este video y ahí pueden ver el Giant's Ring, que es uno de esos monumentos neolíticos. Hay uno de esos allá también en ese valle escondido quién sabe dónde en las montañas Mourne, y cuenta la leyenda que esa es la tumba
de el despiadado jefe demoníaco, diabólico. Ese cacique era un cacique irlandés que vivió durante la prehistoria. Se le conoce como un personaje sanguinario y despiadado, tan así que se cuenta que él a su corcel negro como el carbón le daba de comer los restos descuartizados de sus enemigos. ¡Qué chulo! ¡Qué hermoso! Obviamente tenía tendencias psicópatas, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos puede esperar en este relato? Se cree que pertenecía a la raza de los Fomorians. ¿Quiénes son los Fomorians? ¿De dónde? ¿De qué? ¿Y ahora qué? ¿Cuándo? ¿De qué estás hablando, Gravi? Es que en la mitología irlandesa, mientras más le rascas, más cosas salen a la luz. Así que resulta que son una raza supernatural de naturaleza malévola, nada más, ¿no? De naturaleza malévola, o sea, nada más. Y provenientes del inframundo. Se cree que eran los enemigos, los archienemigos, la némesis de otra raza ancestral que se llamaba Tuatha de Danann. Básicamente eso quiere decir algo así como la gente de la diosa Danu. Se cree que era una raza de seres divinos que habitaron Irlanda antes de la llegada de los celtas. Después de la llegada de los celtas, Tuatha de Danann, o no sé cómo se pronuncie, se retiraron a vivir en reclusión y se fueron a vivir bajo tierra en el otro mundo, o los montículos de las hadas. Se cree que este mundo mágico en el que ellos viven es un espejo de este plano superior en el que nosotros los humanos, los simples mortales, existimos, que es igual, solamente que en ese mundo existe la inmortalidad, no existe el tiempo, o sea que no envejeces y que todo es muy bello. Muchos aquí en Irlanda, muchas personas creen que todavía ellos se encuentran ahí controlando el mundo supernatural. De ahí provienen todas estas leyendas sobre hadas y demás cosas maravillosas que seguramente voy a descubrir en este libro. Bueno, este jefe demoníaco se llamaba Macurros, bueno, no sé cómo se pronuncia, pero aquí les dejo el nombre, y pertenecía a los Fomorians, que eran básicamente los maestros de la oscuridad. ¡Qué poético! Se dice que los Fomorians fueron derrotados por la otra raza de seres divinos, Tuatha de Danann, y que aquellos que sobrevivieron la batalla pues gradualmente desaparecieron de la faz de la tierra. Se dice que este Macurro era uno de ellos y que cuando a él le tocó ya se iba a morir, que hizo un pacto con el diablo. Entonces el pacto se trataba básicamente de que él quería seguir teniendo su estatus diabólico en el inframundo y además una vez al año él quería poder tener la habilidad de regresar a el plano aquí de los mortales para poder colectar algunas almas, ¿no?, de viajeros incautos y ya regresarse otro año al inframundo. Eso iba a ser una vez al año en el aniversario de su muerte. Bueno, en ese montículo estaba ese círculo de piedra y estaba esa tumba. Cerca de esa tumba, cruzando el lago, del otro lado del lago, había un lugar que se llamaba el Pozo del Diablo. Sí, amigos, como ven que aquí en Irlanda también existe el Pozo del Diablo. También en México existe varios, en cada pueblo hay un Pozo del Diablo. O sea, el Pozo del Diablo yo creo que es el nombre para pozo más popular que hay en el mundo. Díganme ustedes si no. Este pozo se encuentra en un pequeño valle un poco boscoso y los pobladores del lugar cuentan que es muy poco recomendable andar caminando ahí cerca del pozo, así que básicamente debe ser evitado a toda costa. La leyenda dice que cuando el manto de la noche cubre los valles, en el aniversario de la muerte de Macurro, un temible corcel negro aparece corriendo por el valle. Es el corcel negro como el carbón del jefe diabólico, pues aparece, ¿no? Salen, yo creo que del portal, los otros espíritus, incluidos el jefe diabólico, y curiosamente hay otro espíritu interesante que aparece, que es parte de su comitiva, de su consejo, de su guardia real del príncipe del inframundo. No, Ignis Fatuus, el famoso Ignis Fatuus. ¿Qué es eso? ¿No le suena un poquito como conocido? También se le conoce como Will-o'-the-Wisp. Es una luz fantasmal, es un fenómeno atmosférico que parece una linterna parpadeante y se aparece sobre todo en lugares pantanosos o que tiene charcos y demás. Se aparece en las horas de la tarde en las que ya se metió el sol y se está empezando a hacer oscuro, que ya está la oscuridad, y básicamente lo que hace esa luz es que los viajeros pues la ven y piensan, ah, viene un viajero, lo voy a seguir porque ya está muy oscuro y ahí hay luz, y entonces la empiezan a seguir
y conforme la van siguiendo, mientras más se acercan, la luz se va alejando más de ellos. Y básicamente su objetivo es, en este caso de esta leyenda, es alejarlos de los senderos seguros y llevarlos hacia donde está el pozo del diablo. Justamente dicen que se aparece en esa noche en la que es el aniversario de la muerte de Macurro, cuando él puede venir a este plano de la existencia a llevarse a los viajeros incautos. Se dice que esa comitiva ahí surgía del pozo del diablo y que de ahí se hacía una procesión hasta la tumba de Macurro, donde se hacía una ceremonia oscura y secreta en ese día, en esa noche. Muchos viajeros simplemente desaparecen y que de otros sus restos son hallados cerca del pozo del diablo. ¡Qué bonito! A ver cuándo vuelvo a ir. También se cree que aquellos que sobreviven pues ya quedan afectados de sus facultades mentales por los horrores que ven ahí mientras están en el pozo del diablo. Vayan ustedes a saber qué ven, que ya quedan mal de la cabeza para toda su vida. Existe una historia que data de 1810 ahí entre los lugareños, que cuenta que en un cottage que estaba cerca de donde estaba ese pozo del diablo había un cottage, que son unas casitas aquí, casas de countryside o de campo aquí en Irlanda, y que en ese cottage vivía una señora y su hija. La señora era viuda y vivía con su hija. Se dice que cuando la niña cumplió 18 años, ya la señorita, pues que su mamá se enfermó y falleció. Entonces la niña o la señorita pues quedó tan traumada por ese acontecimiento, por perder a su madre, que quedó afectada de sus facultades mentales y se sumió en una gran depresión y se convirtió básicamente en una persona errante. Así que ella le gustaba salir a vagar a los alrededores, era una persona inofensiva, así que los lugareños pues ya la conocían, ya sabían que ahí andaba y no se metían con ella y ella no se metía con ellos y todos en paz. Bueno, ellos cuentan que a esta chica le llamaban la pobre loca Anne, se llamaba Anne y así le decían los lugareños, era su apodo, y cuentan que su lugar favorito era el pozo. Dicen que no saben si era su lugar favorito porque era remoto y solitario o porque era muy bello durante los meses de verano y cuando el clima estaba bien, que era un lugar muy bonito con flores, entonces que a ella le gustaba mucho estar ahí. Dicen que ella nunca se quedaba hasta altas horas de la noche, que cuando ella veía que ya el sol se empezaba a meter, empezaba el camino de regreso a casa. Ellos, no están seguros si ella tenía algún presentimiento de que había algo ahí siniestro o más bien era por la práctica razón de que si se regresaba cuando está oscuro pues ya no va a ver el camino, las piedras y se va a caer, se va a romper el brazo. Entonces el punto es que ella siempre se regresaba a su casa antes de que fuera de noche. Dicen que ella en su locura o en sus alucinaciones pues que le contaba a la gente del pueblo que ella en el lago, ese lago, el lago donde corre el corcel negro, que en ese lago ella veía el fantasma de su madre, que ella veía que flotaba en el agua y los pobladores nunca le hicieron caso porque ella obviamente, como ellos sabían que tenía problemas mentales, pues no le hacían mucho caso a lo que decía la pobre Anne. Un día se dieron cuenta de que no la habían visto en varios días, entonces empezaron a preguntar: oye, ¿tú no has visto a la pobre loca Anne? No, yo no la he visto. ¿Y tú? No, yo tampoco, hace días que no la veo, ¿no? Y quién sabe, yo no la he visto. Y entonces se empezaron a preocupar, obviamente, porque nadie la había visto en varios días y decidieron organizar una búsqueda. Se lanzaron ahí a la montaña a buscarla en los lugares que ella normalmente andaba rondando. Uno de los lugares en los que buscaron fue el Pozo del Diablo y obviamente pues encontraron ahí su cuerpo. Ella ya había fallecido y dicen que cuando la encontraron estaba muy cerca del borde del pozo y que en su cara había una expresión de terror total. La versión oficial de los doctores fue que murió de un ataque epiléptico. Ahora, la gente más perspicaz de los pobladores ahí de esa comunidad obviamente pensaron: no, es que esto fue seguramente en el aniversario de la muerte de Macurro. O sea, bien que saben la leyenda, o sea, está ahí a todo lo que da. Tiempo después ya salió el peine, ¿no? Y contaron el chisme que alguien de los pobladores esa fatídica noche la había visto que había estado caminando en dirección hacia el pozo
y que había visto como que iba siguiendo una linterna parpadeante, que cuando ella se acercaba más se alejaba la luz, y que la vio que ella iba siguiendo eso, la vio que ya era una hora, pues que ya el sol se estaba metiendo, que ya se había metido y era casi de noche, y que eso se le hizo raro porque no era algo muy común que ella hiciera eso, pero bueno, pues la dejó, o sea, la dejaban en paz. Y pues ahí está, ya salió el peine. La leyenda cuenta que en las montañas de Mourne ha habido varios viajeros excursionistas que han desaparecido, y lo que sí es cierto es que los pobladores de los pueblos aledaños recomiendan que no debes andar excursionando y caminando en las montañas cuando el velo de la noche cubre los valles. Y bueno, amigos, pues esa es la historia del día de hoy. Como verán, está bastante horrible, o sea, de haber sabido, ¿no? Y yo quería irme a explorar así, jajaja, y de noche no. Lo bueno es que soy muy friolenta, entonces de noche ni loca. O sea, yo de noche quiero mi cobija y quiero mi almohada y ya, o sea, mi fogata y mi té. Pero, para que se den una idea de qué cosas tan hermosas que cuentan aquí, ¿verdad? Lo que la gente cuenta. Amigos, si les gustó esta historia, les pido que me regalen sus likes. Igual si ustedes tienen historias de los fuegos fatuos, o sea, ese de la linterna, esa es una típica historia que yo he escuchado que pasa en todos lados. Así que si ustedes tienen una, pues le pido que, ay, por favor, compártanla conmigo, porque a mí también me encanta enterarme del chisme. Y pues ya saben, como siempre, los invito a que me visiten en mis otras redes sociales. Ya saben, Facebook, Twitter, Instagram y también Snapchat. Y por ahí en Instagram, Facebook, Twitter estuve publicando algunas fotos del sitio por si las quieren ir a ver. Y pues les dejo aquí al final los links a los videos en los que pueden ver estos lugares interesantes de Irlanda. Así que si quieren, pues ya saben, por allá nos vemos.